en su casa. Bueno, ¿a cuánto les gustan los cuentos? Venimos con la onda de los cuentos. ¿A cuánto les gustan los cuentos? ¿A acá les gustan los cuentos? Ah, hay cuentos que son muy buenos. Y siempre los cuentos traen o dejan una enseñanza, que a veces hay cuentos que no hay traer enseñanza, pero hay cuentos que dejan una enseñanza, moraleja. Y dependiendo del cuento, pues se puede leer, se puede sacar cosas buenas. Hay un cuento donde alguien dice por allí, vamos a ver si sale, espejito, espejito, ¿quién es? Ah, de Blancanieves, espejito y espejito. ¿Qué significará ese espejito, ese espejito? ¿Quién lo dice? ¿Qué? Una bruja malvada, porque era una bruja malvada, pero que era muy hermosa también. Pero la realidad real es que era muy horrible en su interior. Pero por fuera era muy hermosa. Y por eso entonces en su vanagloria se paseaba y llegaba a ese espejito y decía, espejito, espejito, ¿quién es más hermosa o la más bella manita de esta tierra? Tú, oh reina, eres más hermosa de esta tierra. Y así pues, eso alimentaba su vanagloria siempre por saber que era la más hermosa, aunque internamente no era así. Y en este cuento nos advierte sobre los peligros de la vanidad y el narcisismo, y nos enseña que no debemos vivir de la aprobación externa de los demás o por la apariencia, donde muchos trabajan sobre eso de una manera excesiva, por cierto, que esa apariencia, sin considerar su ser interior, y por inclinar la balanza hacia la apariencia, hacia lo externo, para buscar aprobación, entonces se descuida lo interior, y por ese interior resulta ser una bruja malvada o qué sé yo cómo llamarlo, si fue un brujo malvado. Horrible. Enseña también que la supremacía de la belleza exterior no puede estar la belleza exterior no puede estar por encima de la belleza interior. Luego el alma corrompida, ¿no? de esta bruja malvada. La naturaleza destructiva de la envidia, porque cuando aparecen y lo dicen, y entonces sale la Blancanieves, que era muy hermosa en su forma de ser, y sale con los pajaritos por ahí, los pajaritos hasta que llegan por acá, y todo lo demás, porque era tan hermosa que hasta la fauna pues se le vendía a sus pies, ¿no? Su forma de ser. El hombre tiene un deseo insaciable de ser superior a los demás. Insaciable. Eso es algo que nosotros hemos visto aquí muchísimo. O si es inclusive en nuestros años, el hecho de ir perdiendo la juventud también puede llegar a estresarnos o a preocuparnos. Pero hay y en estos tiempos más todavía, de ese deseo de superioridad que vemos en el Edén, como ustedes saben ya, ¿verdad? Con Adán y Eva, cuando alcanzó el fruto prohibido porque entendió y razonó que eso le iba a dar, pensaba ella, una superioridad tal que ya Dios no tenía que mandarla, ya no tenía que estar dependiendo de Dios, como hoy en día también el hombre tiene ese mismo deseo. No depender de Dios, no importa cuántas veces diga lo que diga de Dios, le salga por la boca, su ser interior habla otra cosa. Y el ser interior, esta caja aquí fuerte que tenemos, chamada, a lo mejor los demás no la pueden ver, pero hay un Dios que sí ve la mente y el corazón, y Él sabe todo lo que hay allí. Toda la oscuridad tan grande.
Así que eso pasa. Y el Señor mismo nos habla en su bendita palabra de estas cosas. Nos pone un caso, mencionar uno de ellos, la parábola del fariseo y el publicano, por decir algo. Vámonos a Lucas 18:9. Y esto no es un cuento, esto es una realidad. Una realidad. Es una realidad porque el Señor lo que describe es lo que hay en el corazón de los hombres. Dice así la palabra entonces, Lucas 18:9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y entonces dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice por allá una animada psicología que hay detrás, que una estrategia de compensación del ego son estas cosas, ¿no? Es como lo que estaba aplicando este fariseo, eso del espejito. La confianza en sí mismo. El Señor dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a ellos el Señor le da esta parábola en ese tiempo y en este tiempo. Por ahí dijo Platón, por cierto, la peor clase de error es la presunción de saber lo que no se sabe. La peor clase. Aquí la palabra justos, que me dice acá, confiaban en sí mismos como justo, en el griego significa, por implicación, inocente, santo. En otras palabras, si cambiamos entonces, quiere decir, confiaban en sí mismos como que eran inocentes delante de Dios, como que eran santicos delante de Dios, como que no hacían nada reprochable delante de los ojos del Señor, y algo absoluto para ellos. Su verdad era esa. Se creían así, andaban por las calles así, pero eso es algo que el Señor nos dice en su palabra, que no hay justo ni aún uno. Y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Eso se lo dice al hombre. Todos pecaron. ¿Y por qué no le puede caber al hombre esta realidad, esta verdad que no viene sino de Jesús mismo, de la palabra misma? Todos pecaron. Solo en Cristo hay justificación, y más nadie. Solo Cristo puede justificar como justo, decir que es justo el hombre, nada más, y eso únicamente cuando es limpio por la sangre de Él. Y dice que como resultado de creerse la gran cosota delante de Dios, santo, inmaculado, entonces venía la otra parte, y menospreciaban a los otros. Y esto pasa en todo terreno, aún cuando los muchachos que estuvieron en las orquestas, cuando había uno mejor que el otro, había como un desprecio, y había una competencia, y había una cosa ahí fea, un ambiente feo, aún en los trabajos. Eso lo vemos en todas partes. Menospreciaban a otros, o sea, tener a menos. Ahora nosotros como cristianos
Nosotros podemos confiar en nosotros mismos como justos, como santicos delante del Señor. Si yo confío que todos los días de mi vida estoy irreprochable delante del Señor, vaya, eso me lleva entonces a mí a lo otro, a no depender del Señor. Precisamente como no sé si mis actos o aún mi pensamiento y todo, en cualquier momento puede llegar algo en mi mente, ver algo o hacer algo que no sea agradable delante del Señor, yo tengo que humillarme delante de la presencia de Él, reconocer que puede haber algo en mí que no sea agradable delante del Señor y todos los días depender de su presencia y leer su palabra, porque la única manera es la guía, la orientación. ¿Podemos nosotros llegar a menospreciar a otros? Para eso no hay que ser tolerantes con el pecado. Cuidado si podemos pasar a ese espejito. Espejito, ¿quién es más sabio que yo? Espejito, ¿quién lee la palabra más que yo? Espejito, ¿quién ora más que yo? Espejito, ¿quién sirve al Señor más que yo? Espejito, y así. Y el espejito nos va a decir lo que queremos escuchar. Porque ¿saben qué? Estamos usando el espejito equivocado, que no es la palabra. La mejor manera de estar en un estándar alto, ¿sabe cuál es? Como cristiano, aún inclusive, es que los demás estén en un nivel bajo. Es la mejor manera. La mejor manera de que esté en un estándar alto, que yo me considero un estándar alto, no solamente como cristiano, sino en todas partes, es ver a los demás o considerar a los demás en un nivel bajo. A Pedro le pasó. Al apóstol Pedro le pasó. Sí, al apóstol Pedro, el que andaba con Jesús para arriba y para abajo durante 3 años, sí, a ese mismo le pasó. Vámonos a Mateo 26, 31, ya bien conocido por nosotros. Entonces, Mateo 26, 31 al 33, dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor está anunciando algo que iba a venir. El Señor no está diciéndole cualquier persona, sino Jesús es quien lo dice, y dice que va a pasar para que estén alerta, y aparte de eso dice, porque escrito está. ¿Qué más prueba contundente quería los discípulos lo que iba a venir? Escrito está, y lo que iba a acontecer. Pero él dice, mire, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces respondió ¿quién? Pedro, y dice, le dijo, no, Señor, escúchame, no. Yo soy holy, santo. Aunque todos se escandalicen de ti, todos estos que están aquí cuenta de pecadores se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca te voy a negar. Yo nunca lo voy a hacer. Jamás, como se te ocurre, ese exceso de confianza, de autosuficiencia espiritual. Yo nunca. Y fíjese, nivel alto de estándar. Yo nunca lo voy a hacer. No importa que los demás lo hagan bajo y el alto. Yo nunca lo voy a hacer. Y entonces el Señor, bueno, ustedes saben los demás. Simón, bájate de ese estándar tan alto que tienes. Y aquí Satanás que os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y entonces viene de quién debemos nosotros depender y le dice, pero yo, Simón, no es por ti, no es por tu autosuficiencia, que como te consideres. No, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú
una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le sigue repitiendo. Él le dijo, Señor, ya vaya, no importa que tú estés rogando, no, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, eso no es nada para mí, estoy sobrado, no es nada para mí, sino también a la muerte misma. ¿Cuántos aquí quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren ver? Todos. Muéranse. Pero eso es una palabra que podemos decir ahorita, pero cuando llegue el momento, recordemos, como siempre he dicho, el terremoto, a ver, ¿qué queríamos, Señor? Ayúdanos, sálvanos. Y Él está diciendo, no, hasta la muerte, Señor. ¿Qué cárcel? ¿Qué cárcel? No, hasta la muerte misma. E ignoró algo, mis hermanos. Ignoró de quién depender. El Señor le dice, yo, Jesús, he rogado por ti. Y en eso tenía, si Él hubiese dependido de eso y no en su fuerza, no le hubiese pasado lo que le pasó, que lo negó y después lloró amargamente. Así que, por eso la palabra nos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Tengo una carta a las iglesias, Romanos 12, 3, que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y el mismo apóstol Pablo también nos dice algo quizás un poco más fuerte para el oído, porque dice de esta manera, porque el que se cree ser algo, o sea, según la persona, el que se cree ser algo, y le dice, no siendo nada, pero se cree ser algo, pero es que no somos nada. No siendo nada, así mismo se engaña. Espejito, así mismo se engaña. Así que vemos entonces allí a quién iba dirigido eso. Vemos entonces que el Señor habla a aquellos que se creían la gran cosota y que por creerse la gran cosota, mi hermano, hay que tener mucho cuidado en eso. Mucho cuidado nosotros como cristianos, muchísimo más. Eso puede pasar en el mundo, pero nuestra dependencia es del Señor, debe ser del Señor siempre. Con humildad, ser humilde, no importa lo que hagamos, lo importante es ser aprobado siempre por el Señor, siempre. Y entonces sigue el versículo 10 en Lucas 18. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Y me presentan 2 casos extremos aquí, los fariseos y el publicano. ¿Por qué? Los fariseos eran extremadamente minuciosos con los ritos pequeños, diezmar las especies de la cocina, por ejemplo, pero hacían otra cosa, ignoraban el sufrimiento ajeno y la igualdad, la equidad allí. Y se aprovechaban inclusive de su vestidura que tenían ellos, pues, religiosa. En ese tiempo se aprovechaban, la utilizaban como una herramienta de poder, chantajeaban a la gente con ese poder. Se gozaban de eso, de todo lo que de esa temor que le podía tener la gente por el poder que ellos poseían. Se enfocaban en la apariencia externa más que de cualquier otra cosa. Eso eran los fariseos, pero nada que ver con el amor, la misericordia y la justicia de Dios. A ellos no les interesaba eso. Y no le interesaba eso porque, bueno, ya sabemos por qué, porque iba en contra de su vanagloria. Entonces dice en 18:11, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. Vamos a ver por parte y a desglosar. Cada partecita, cada
tanto características como detalles que me va dando la palabra, el lugar, muchas cosas hay que considerarlas porque hay una razón. El fariseo puesto en pie le dice cómo está. Cuando me habla que está puesto en pie, la postura simplemente lo que quería era llamar la atención, que lo viera. ¿Por qué? Porque los demás estaban sentados. Puesto en pie, veanme todo, que aquí estoy, yo mismo. Llamando la atención, que no se quede nadie sin prestar atención a lo que yo tengo que decir, porque es muy importante para mi ego. Prácticas como esta Jesús las advirtió, y las advirtió las vemos en su bendita palabra. En Lucas 16, 14 al 15, estoy dando parte de los textos, si quieren leer el contexto, anótenlo, lo leen en su casa. En Lucas 16, 14 y al 15 nos dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, hablando que oían a Jesús, que eran avaros y se burlaban de él, de Cristo. Y le digo, vosotros, le dijo Cristo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero le dice una cosa importantísima: mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres tienen lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios conoce vuestros corazones. Dios conoce nuestro corazón. Absolutamente, amigo y amiga. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo más íntimo de su ser. Dios conoce tus pensamientos cuando te vas a acostar. Conoce lo que hay allí. Conoce todo. Y es delante de Él que nosotros debemos tener mucho cuidado, principalmente porque cada cosa que no esté alineada a su voluntad, a su palabra, cualquier pecadito que pueda haber, aquí va a ofender al que conoce todas las cosas, al que la ve, al que la sabe, al que es santo, santo, santo. También dice la palabra: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no os hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y las calles, para ser alabados por los hombres. Mateo 6, 1 al 2. Guardado de hacer vuestra justicia. Y estas cosas, por cierto, aún en los mismos terremotos, a mí me llamó la atención mucha gente que hablaba y decía, cuando me entrevistaban en organizaciones, y nosotros fuimos los primeros en llegar, y nosotros fuimos los primeros en mandar ayuda, y nosotros mandamos tanto, y nosotros, ¿qué esperas con eso? ¿Qué reconocimiento? Qué bueno, qué chévere, pero ¿por qué tanto alarde? Ayuda y ya. Una cosa es que digan, necesitamos más insumos, necesitamos más, sigan enviando, pero nosotros, y fuimos los primeros, y esto pareciera más bien porque uno de ellos era, por cierto, estaba de la Universidad Central, el encargado de todo lo que estaban poniendo allí, y hablando. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6, 5. No seáis, y dice entonces, como los hipócritas. Ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. A veces se escucha orar y hay gente que le encanta orar con palabras tan rebuscadas. Si a Dios puedes orar con toda la sencillez del corazón.
Dice entonces, oraba consigo mismo. ¿Qué es orar consigo mismo? Es ponerse frente a un espejo y ver orando. ¿Qué es orar consigo mismo? ¿Será una práctica habitual o será una práctica de vez en cuando, puntual? El problema es que aunque él aparentaba que estuviera orando a Dios, realmente estaba orando, haciendo una oración para que los demás escucharan, para su aprobación. Todo lo bonito, todo lo lindo. Su comunión, su oración no reflejaba una comunión, sino una exaltación al Dios. Eso era la oración de este hombre. Un espejo donde se reflejaba a lo que él quería reflejar. Era tan así, esto era tan peligroso y de tanta necesidad aún para ellos, que por eso mismo, como el Señor le muestra en el espejito, pero esta vez que el Señor con la palabra, el Señor lo confronta, el Señor le dice la verdad y no el espejito que ellos querían, lo llevaron a la muerte. ¿Hasta dónde puede estar dispuesto el ser humano? ¿Hasta dónde puede estar dispuesto el ser humano para que no se apague ese yo-yo? Para que mi ego siga allí, para que ese espejito siga estando allí, yo preguntarle todos los días, ¿qué me puede llegar a hacer? ¿Qué podemos llegar a hacer? ¿Qué cosas en los estudios, en las universidades, en el liceo, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, qué podemos llegar a hacer? Esa necesidad de la autoaprobación, que ciertamente es una vulnerabilidad espiritual tremenda. La verdadera oración sale siempre es de una humillación interior, siempre. Así que este sobrado entonces dice, orar consigo mismo, Dios te doy gracias porque no soy, en el 11, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, y pareciera que este hombre, por estas cosas que hacía así, este hombre no pisaba el piso. ¿Usted conoce a alguien así? No pisaba el piso. Su tarjeta de presentación, toma. Aquí está mi tarjeta de presentación, y la tarjeta de presentación aparecen escritas todas estas cosas buenas y lindas, así como quien hace tarjeta de presentación de un material hermoso, de hilo, yo no sé qué cosa, y con letras en 3D y todo. Aquí está mi tarjeta y ¡wow! La tarjeta de presentación, a veces uno se queda viendo es lo bonito de la tarjeta más del contenido real, lo bonito de esa tarjeta. Así que saca su tarjeta de presentación. Esa tarjeta que define las cosas que hago. ¿Qué tarjeta presentamos nosotros? ¿Cuál es nuestra tarjeta de presentación? ¿Hermosa? ¿Cómo la podemos definir? Así que este hombre habla del publicano, ni aún como este publicano, porque era mencionar el escalafón más bajo, porque los publicanos eran considerados como traidores, porque ellos lo que agarraban y recolectaban el dinero de los impuestos a Roma. Así que los odiaba, no los quería.
Alguien dijo por ahí, nadie puede vivir feliz si solo mira hacia abajo para regodearse de los errores ajenos, creyendo que su propia luz brilla porque apaga la de los demás. Es la manera de brillar más. La palabra nos enseña, si quiere vámonos allá, momento, Mateo 19, 16. Porque lo menciona también un joven, también con una tarjeta de presentación hermosa, con un espejito igual que al de este. Y es que siempre va a brotar las cosas buenas, pero olvidamos las cosas malas, porque a nadie le gusta que le señalen las cosas malas. Y ese es el problema del hombre con Cristo, con el Señor, con la Biblia. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿quién eres para tener la vida eterna? Pero dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el Señor comienza a trabajar en este hombre y le dijo, ¿cuáles son? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor curiosamente le dice, algunos, mas no todos, porque son los 10. Y el joven no le dice exactamente lo que él quería escuchar o lo que cumplía. Y entonces el joven le dijo, todo esto es guardado de mi juventud, Señor. Yo también, yo estoy muy sobrado. No, Oli, santo, yo de esto lo cumplo. ¿Qué más me falta? Si ya todo esto lo cumplo, todo esto lo hago, ¿qué más me puede faltar, Señor mío? Así que el Señor le muestra lo que no aparecía en esa tarjeta de presentación, lo que no aparecía, le decía el espejito, el Señor se lo muestra, aquello que no hacía y que no quería hacer. Y le muestra entonces y le dice, porque el Señor es la verdad, el Señor es la misma palabra encarnada. Y le muestra aquello oscuro, esos sentimientos de egoísmo, ese egocentrismo. Y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Ahí sí, eso es lo que te falta. Aquello que tú no cumples, aquello que no aparece en la tarjeta, aquello que está oculto, que nadie conoce, pero que Dios sí lo ve, que el Señor sí lo sabe. Y el Señor le da allí en el dedo la herida, le pone el dedo en la herida. Y dice la Biblia, el versículo que sigue, como ustedes saben, que se fue, ese rico se fue como triste, porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a salir de ellas. Alguien dijo, el orgullo no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. ¿Qué debemos hacer? Hacer una lista con aquellas cosas muy buenas que nosotros podemos considerar buenas, pero cada quien sabe en su propia opinión, con las cosas que hago, pero ¿por qué no anotar las que no hago, las que no cumplo? ¿Por qué no hacer una lista con eso y decirle, Señor, estas son las cosas que yo no puedo cumplir, que no he hecho, que me cuestan, ayúdame, y oro por eso todos los días, sea lo que sea? A lo mejor, qué sé yo, me gusta darle, de repente se sale una mentirita por ahí, una mentirita es pecado, anote, Señor, ayúdame, o de repente se me sale una mala palabra, o de repente se me sale un chismecito, pues me gusta el chisme, no me gusta pero me entretiene, y entonces bueno, anote allí el chismecito también, y haciendo una lista de aquellas cosas que no salen en la tarjeta de presentación, pero que entendemos, que sabemos que está mal. Y oramos por eso. Señor, ayúdame. Ayúdame. Si ti no puedo, soy débil en esto y lo otro. He tratado, pero ayúdame tú. Y eso es orando, y eso es leyendo, y eso es dependiendo del Señor.
Eso es como hizo el leproso, llegar y se postró a los pies de Cristo, porque hay cosas que ameritan estar postrado y no pararse hasta que el Señor obre. Y aún después, seguir postrado porque no vuelve a suceder. Y aceptar el feedback también de las personas que sean idóneas. Porque a veces no escuchamos a nadie. Cuando hablo idóneo, que conozca la palabra. Jóvenes, que puedan escuchar, no sé si por YouTube, escuchen a sus padres. Escuchen a sus padres. Eso es un mal ahorita, pero tremendo. Escuchen. Alguien dijo, dime que presumes y te diré de qué careces. ¿Cuál es la oración entonces? Esa oración que llega delante del Señor, esa oración que es aprobada, esa oración que es para restaurar. ¿Cuál es la oración? El 18:13 nos dice, mas el publicano estando lejos, ese publicano, le recordamos que era una persona que se manejaban de esa manera y que no eran aceptadas, eran rechazadas por el pueblo, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Así se en su estado de humillación, compungido, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, se golpeaba diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. No tenía esa lista de buenas obras allí para el Señor. Y si la había, ya el Señor la conocía, el peso, la carga que tenía él, era aquello. Era su pecado, era el hecho de que no estaba andando alineado a la voluntad de Dios. Eso fue lo que lo llevó a la presencia allí, orando al Señor. Golpeaba su pecho. ¿Cuántas veces podemos decir, Dios es propicio a mi pecador? Amigo y amiga, si tú no has llegado a los pies de Cristo, si en tu corazón tú no has querido, porque a veces puedes confundir la relación con la religión. Y puedes pensar, eso es más religión. Pero la palabra de Dios no es religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es relación. Y tú necesitas tener una relación con el Padre. Y no puedes tener una relación con el Padre hasta que tú no te arrepientas de tus pecados, hasta que no lo confieses, hasta que no llegues delante de un humillado entendiendo que por tu pensamiento, por lo que hayas hecho, lo que hay en tu corazón, ofende al que ve todas las cosas y que es santo, santo, santo. Y dice la palabra que no puede tener comunión, relación con el pecado. A él lo ofende todos los días. Pídele perdón para que Él te limpie de tus pecados a través de su Hijo Jesucristo, que para eso murió en la cruz, para limpiarte a ti, para limpiar a todos aquellos que llegan a sus pies. No pierdas esta oportunidad. Hazlo para vida eterna. Así que, bueno, la palabra clave aquí lo que es arrepentimiento. Este hombre estaba arrepentido. Y el Señor a esto le dice en el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido.
Cualquiera que se enaltece será humillado. Ahora dice que este descendió justificado. Justificado, declarado, no es el único que puede declarar justo al hombre, es Cristo. Y lo declara justo porque, repito, limpia con su sangre, porque a través de él lo que nosotros debemos sufrir, la condena que también aparece en la palabra de Dios, la justicia de Dios, esa condena que está reservada al hombre pecador, todavía esa condena que Dios no quiere que el hombre pase por ella, pero que está allí, porque así como Dios es amor, es justicia, esa justicia de Dios en el hombre que arrepentido, el hombre que lo confiesa, que se arrepiente y que Dios perdona, Cristo lo justifica. Ya es justificado delante de la presencia de Dios y es declarado justo y no culpable. Hay que humillarse en la luz de la palabra. Y para terminar, ya casi, Salmo 51, 17, que dice: los sacrificios de Dios sobre el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás tú. ¿Quién salió aprobado aquí? Dice 18:14. Os digo que este descendió entonces justificado. Amigo y amiga que lo escuchas, ¿quieres tú salir justificado? Pues recibe a Cristo en tu corazón, no de otra manera. Bíblicamente lo que nos enseña la palabra, no hay otra forma. Y cuando tú eres justificado por Él, tú recibes el regalo de la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú fallezcas, cuando tú mueras, tú vas a la presencia del Señor. Es lo único que asegura ir a la presencia del Señor. Si no, vas en sentido contrario. Porque no puedes ir con la carga de tus pecados a la presencia del Señor si aquí no te pones a cuenta con Dios. No es cuando mueres, es en vida que te pones a cuenta con Dios, que puedes tomar tu decisión. Así que a nosotros nos habla a depender del Señor todo el tiempo, nos habla a no dejarnos todo el tiempo pues buscar, analizar, revisarnos, no a través de la palabra del Señor. Si hacemos algo que sea indebido, buscar su presencia. Señor, perdóname, lo lamento, ayúdame, fortaléceme a seguir adelante, Señor. Y el Señor nos perdona, nos limpia, pero depende de Él. Como le dijo a Pedro, yo he rogado. No hay otra manera. Si el Señor no está actuando, no hay otra manera. Si sacamos al Señor de la ecuación, no hay otra manera. Según las Escrituras. Así que bueno, que el Señor pues nos ayude siempre a tener la actitud correcta, que siempre le busquemos, que siempre dependamos de Él en todo tiempo, y que seamos también sinceros en buscar aquellas cosas, hacer la lista y depender pues de oración para que el Señor esa lista se vaya borrando, quitando aquellas cosas que no son aprobadas, que desaprobadas por Dios, quitándolo de esa lista a medida que el Señor va obrando. La prédica de hoy se llama la oración vana y la oración que sana, porque el Señor sana el espíritu, el Señor sana el alma leprosa, el Señor sana del pecado, que es la sanidad pues que el hombre más debe buscar, en la sanidad espiritual. Porque algún día, hoy yo soy sano, pero voy a morir, uno sabe, bueno. Pero lo principal es la sanidad espiritual, aquella que me lleva a la presencia de Dios. Esa es lo principal y es la que debemos mantener
Y en ese tiempo revisemos, en ese tiempo analicemos, en ese tiempo podamos nosotros verdaderamente, Señor, muéstrame y poniendo también a cuenta con él.